doctor Pedro Molinés. Y esta sala tiene dos finalidades. Funciona como una especie de teatro para cuando queremos, actividades, y esto sea paso a disposición de ustedes, actividades artísticas, y para eso se llama Ruby Program. Y cuando funciona así para asambleas y congresos, lleva el nombre de un ex vicepresidente de la Ateneo que en vida fue general Miguel Ángel Diego. Tenemos una biblioteca que lleva el nombre del sacerdote ya fallecido, José Valentín Ayala. Tenemos un museo que lleva el nombre de la doctora Kuznik. Y la semana que viene, el sábado que viene, dicho sea de paso, nos invitamos a las 4:30 de la tarde. En la planta alta se va a habilitar la sala que va a llevar el nombre de un grande de la antropología paraguaya, que es León Cadora. Se está preparando, se está diseñando, se está pintando la sala, están invitados. El Ateneo es una institución que se autogestiona. Yo decía hace rato, el Estado paraguayo nunca puso con guaraní acá. Este edificio es propiedad de la lengua guaraní, por eso se llama guaraní, la única casa que tiene guaraní. Y se construyó gracias a los aportes de los estudiantes. Nosotros tenemos un modelo de autogestión que probablemente sea medio único en Paraguay, donde de cada cuota que paga el estudiante viene una parte acá a la sede central, más la cuota que se paga por los títulos, y eso nos permitió a nosotros comprar esta casa, el terreno, construirlo así como está, y dedicarle esto al guaraní. Y solemos decir, y en homenaje también a nuestro homenajeado de acá, al concejal, ya le iba a probar que es parte de la casa, lo mismo que Manu, que también es parte de la casa. Solemos decir nosotros en serio, y probablemente en alguna ocasión en broma, pero más en serio que en broma, el que quiere destruir el guaraní tiene que sacar el último ladrillo de este edificio. El día que esto se caiga, ese día nosotros nos vamos a nuestra casa, cerramos los botones y decimos chao a todos. Pero mientras esto continúe y esto están acá, sigan haciendo el trabajo que hacen, tenemos guaraní para mucho tiempo. Ahora estamos ante una llamada de atención, lastimosamente hay casi un propósito de sacar de circulación el guaraní nuevamente. Hay un trabajo muy fino que se estuvo haciendo bajo cuerda diciendo que solamente el 3% de Paraguay habla guaraní, y ya no es motivo para que permanezcan en las escuelas. Tuvimos y tenemos nuestras discusiones constantes con el ingeniero Robert Cambio, viceministro de Educación en este momento, y ya les dijimos que nosotros vamos a continuar con través de material. ¿Por qué valoramos tanto lo de ustedes? Y aprovecho la ocasión porque el concejal no pasa perdiendo una semana sin que haga algo en homenaje a algún artista, a alguna persona importante o para ese ciudadano común de nuestro país, particular de Asunción. Suelo escuchar en muchas de las minutas ponencias que ha presentado para declarar ciudadanos ilustres, ciudadanos hijos electos de la ciudad de Asunción, a mucha gente y conseguir en este caso la solidaridad para con eventos artísticos que se hacen en nuestro país. Lo que nosotros queremos valorar es justamente eso, que ustedes hacen todo el esfuerzo por fortalecer. Y nosotros, en parte, acá estamos cansados de ese saque. Nos vamos a un trayecto, o acá, o guaraní, te monté, o acá, pin barete, vamos a llegar de Moquizangazo. No pasa un tiempo sin que aparezca alguien como que de a propósito haga esto. Entonces, nosotros dijimos que una manera de que la gente también conozca lo que somos es justamente haciendo esto. Pero a la vez de hacer esto, nosotros como institución, ¿qué es lo que hacemos? Valoramos el trabajo de todos ustedes. Y esa es la razón acá. Yo creo que no se trata de darle por dar, sino de darle por la razón suficiente, la razón más válida que es el testimonio de vida de ustedes. Yo creo que, como se suele decir siempre, son los ejemplos a seguir. En el campo, como dije recién, de la comunicación, en el campo de la cultura, necesitamos fortalecer. Acá la superior, pero el mundo, digo, pues, antes, luego hasta Taponata, antes luego en mi luego hasta Harvard. Y decirles entonces que en esta casa, es la casa de ustedes a partir de ahora, que siempre cada domingo, primer domingo del mes, esta reunión la que
pero lo hacemos con nuestros medios. Nosotros tenemos la costumbre, por ejemplo, de que en nuestras poblaciones traerles todavía a los pocos excombatientes a entregar nuestros diplomas. Y nunca me olvido uno que me decía, pues sí, pues ya yo el año pasado, ayudé, vamos a ayudar el año que viene, apenas miramos a ayudar cuando llego a entregarte la título, o papá en el mundo, la misma cosa, nuestro homenaje siempre a las artesanas, a los artistas populares, así como, por eso hoy acá nuestro querido amigo Miguel ya está sentado acá en la primera fila. Esta es una manera de homenajear la joya, oye, que viene tan vaina, y pasé con nada, con tu caja vecina. Y lo último, nosotros cuando entregamos premios en el interior, cuando estamos en nuestras colaciones, porque son 100 regionales que tiene la Ateneo, son 100 bastiones de paraguayidad. Y en esos 100 bastiones la gente se acerca a estudiar y lo que le dije, llega ese momento de ese de un acto como este, solemos entregar artesanía paraguaya. Regalamos artesanía paraguaya. Se mejor egresado lleva una artesanía hecha en su comunidad. Y acá la voz traída, y también Eduardo escucharon una parte de lo que estábamos haciendo. Hoy hablamos de qué temas tocar en nuestras tesinas. Nuestras tesinas son locales. Nuestras tesinas rescataron biografías de poetas, de músicos, de artistas paraguayos, de artesanos locales, ¿verdad? Y una queda en la comunidad donde trabajamos, otra viene acá, una enviamos a la Biblioteca del Congreso Nacional. Un poco para que tengan también una referencia de cómo nos movemos. Y creo que sería injusto terminar esta jornada, aunque Alfredo ya hizo la recordación.